Los rigores del verano se cebaban especialmente con aquella ciudad sin mar. El sol, a medida que ascendía por el cielo, abrasaba el asfalto y las personas buscaban refugio en cualquiera de las sombras que pudieran proyectarse sobre el suelo. La Plaza Mayor, como en otras muchas ciudades, estaba perimetrada por arcos de medio punto para cobijo de numerosas tiendas, bares y restaurantes. A menudo el sonido de un saxofón rasgaba con sus notas graves y metálicas el opresivo calor. Un titiritero desafiaba la canícula, moviendo ágilmente las cuerdecillas que daban vida a sus títeres. Y siempre, en el mismo lugar de la plaza, en una de las esquinas, entre una antigua farmacia y un comercio de baratijas, estaba él. Alto, muy delgado, espigado como un ciprés, barba desaliñada y un gorro de lana, sí, gorro de lana a pesar de las altas temperaturas, su presencia no pasaba desapercibida. Aunque pudiera pensarse que formaba parte del entorno, igual que hacían las farolas colgadas de los arcos o el enorme reloj que decoraba la fachada del ayuntamiento. Su voz ronca contaba la misma historia un día y otro. Fue al norte del Océano Índico, cuando una violenta tormenta desató vientos de más de 100 kilómetros por hora y olas de 15 metros. Como capitán de un barco grande dedicado al transporte de contenedores, jamás se había visto en una situación igual. Habían abandonado Singapur, en el recuerdo quedaban las costas de Indonesia, y en medio de la inmensidad del mar, el enorme buque, convertido en una gigantesca trituradora, lanzaba al agua la mayor parte de su carga, haciéndola impactar contra las paredes espumosas de aquel tenebroso paisaje. En su interior, los sonidos amenazantes de la estructura, de puntales y cuadernas, chirriantes como el aullido de una manada de lobos, aterrorizaban a una tripulación experta que no conocía el límite de su arrojo. Las llamadas de socorro fueron recogidas por otro portacontenedores y un mercante de carga general que se hallaban a escasas millas. 7 marineros, el primer oficial y el jefe de máquinas, desaparecieron para siempre engullidos por las oscuras aguas de un océano convertido durante 20 largas horas en la mismísima boca del infierno. Traumatizado por el suceso, decidido a no ver jamás el mar, su vida se fue al garete. Familia, amigos y una prometedora carrera como marino acabaron convertidos en vagos recuerdos de una existencia que detestaba. Solo, en la calle, atrapado por la desesperanza, se le conocía popularmente como el marinero. Un chalado que a voz en grito cada mañana en la Plaza Mayor fantaseaba con historias imposibles de un mar desconocido para los habitantes de aquella ciudad reseca por el sol. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy nos mojamos, vaya si nos mojamos. A pie de roca, mientras bate la mar, imaginamos cómo puede ser la pesca del percebe. Nosotros solo lo imaginamos, porque nuestro invitado en el episodio de hoy se dedica a ello. Es percebero, se ha iniciado la costera este mes de octubre y hasta finales de abril se acercará a la rompiente con sus compañeros de faena para excavar, como dicen ellos, el percebe de la roca. Ese manjar que, si bien es cierto, no está al alcance de todos los bolsillos, cuesta tanto obtener. Pablo Riesgo, pescador y percebero que conoce bien el oficio, nos hablará de en qué consiste, dónde radica su peligrosidad, cómo se planifican las jornadas de pesca y otros asuntos relacionados con la obtención del percebe que, si te gusta la mar, serán de tu interés. La meteorología empieza a hacerse un hueco en este podcast. Iniciamos una nueva colaboración con Javier Suárez, meteorólogo, conocido en A Son de Mar, que una vez al mes nos visitará para aclarar conceptos y enseñarnos algo más sobre los fundamentos de esta ciencia tan apasionante como imprescindible en la práctica de la náutica recreativa y la navegación en general. Juan Melgar nos trae una novedad editorial, el último libro escrito por un marino de nombre Arturo Pérez Reverte. Su título, La isla de la mujer dormida. Josu Jiménez, en sus Españas de ultramar y sus exploraciones, rescata las figuras de los hermanos Nodal, navegantes al servicio del rey Felipe III que regresaron al estrecho de Magallanes. ¿Con qué intenciones? Lo sabremos. Y Roberto Bucetas, que en esta ocasión tratará los esfuerzos estructurales a los que está sometido un barco cuando navega en condiciones de mala mar o con una deficiente estiba. Estos son los contenidos del podcast de hoy, que ya comienza.
Los días de mar en calma existen, pero esos no nos interesan tanto como aquellos en los que la mala mar no impide a los perceberos salir a cavar el percebe, esa delicia culinaria considerada por muchos el rey del marisco. Ya sé que para gustos colores, pero también es cierto que pocas especies guardan el sabor a salitre y mar que tiene el percebe. Lógico si tenemos en cuenta dónde hay que cogerlo, en las peñas y rocas batidas por el mar, donde muchas veces los perceberos se juegan la vida. Empieza la costera y alguien se estará preguntando qué precio cogerá el percebe en el mercado. Seguro que tras la charla que vamos a mantener con Pablo Riesgo, pescador y percebero, acabamos distinguiendo precio de valor. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Jorge, muy buenas, muy bien. ¿Y tú? Bien, con muchas ganas de saber algo más sobre la pesca del percebe, porque, Pablo, en tu apellido llevas una de las cualidades que caracterizan la recogida del percebe, el riesgo, porque si algo salta a la vista cuando os vemos cavar en la roca es la peligrosidad que rodea este oficio de percebero, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tengo apellido asturiano, Riesgo, y bueno, luego hace un poco de referencia a la profesión también, ¿eh? Sí, en cierto modo. Desde luego que sí, porque además en medio de un temporal como el que estamos viviendo, por lo menos en el día de hoy, con el paso dicen que, bueno, lo que fue un huracán, ¿no? Una borrasca muy profunda que fue, o que es el Kirk, tú incluso así saliste a la mar, saliste a pescar. Sí, hoy al final buscando, digamos, el resguardo dentro de la zona que tenemos abierta ahora para octubre, pues bueno, encontramos ahí una zona que nos dejó poder hacer faena y cogí 3 kilos, entonces bueno, no fue para tirar cohetes, pero bueno, tampoco estuvo mal. Bueno. Oye, Pablo, llevas dedicado a la pesca aproximadamente unos 30 años. Empezaste bien joven, cumples ahora 47. ¿Cómo te inicias en este mundo de la pesca? Cuéntanos. Bueno, pues empecé por la pesca fluvial, que tengo familia, abuelos que pescaban, y luego empecé a pescar angula porque me gustaba comerla y por la cosa de coger para comer unas cazuelas en casa y tal, y luego pues pescaba mucha y ya empecé, digamos, a dedicarme a ello profesionalmente. Bueno, muy bien. Tu ámbito de trabajo se despliega por la costa occidental de Asturias, concretamente en el entorno de Cudillero y Ovillana. Oviñana, perdón, que estoy diciendo Villana. Oviñana. ¿Cuándo decides que el percebe también puede formar parte de tu actividad pesquera y por qué? Pues llevaba de profesional ya unos años a la angula, sí. Y como digamos que el percebe es una forma de que sea, de compatibilizarlo con la angula, porque pues a veces, yo qué sé, igual viene bueno para la angula y malo para el percebe y viceversa, pues entonces opté, que de aquella había muchos menos profesionales, yo creo que ahora, opté por eso, por empezar con el percebe y bueno, empecé poco a poco y luego pues se hizo así como, quiero decir que se hizo un trabajo importante de cara al año, o sea que son 2 costeras buenas. Ya. Buena zona esa, ¿no? La comprendida entre Cudillero y Oviñana, de acantilados y algún islote que cuando bate la mar entendemos que dará un buen producto. Sí, o sea, a ver, sin duda, cada digamos que los profesionales en cada zona siempre solemos decir que es la mejor, la nuestra, no sé qué. Ya. Eso pasa como las marcas de otra cosa o lo que sea, sí. Pero yo tampoco lo digo por amor propio, sino porque tenemos una zona muy buena y la prueba está que normalmente en Navidades y en cualquier época del año los precios más caros pues salen de esta zona, del plan de Cudillero Viñana. Ya. Eso da idea de la calidad del producto que tenéis, claro. Sí. Uh-huh. Iniciamos ahora la costera, Pablo, que se prolonga ¿hasta cuándo? Pues empieza en octubre y llega hasta el 31 de abril. O sea que hasta abril tenéis costera de percebe, que ¿te dedicas en exclusiva a ello o compatibilizas con otras artes? Bueno, pues en campaña de percebe vamos a la angula también, que es compatible. Y luego, dependiendo a veces el tiempo y básicamente el tiempo y bueno, y como venga la campaña,
o sea, lo compatibilizamos con el pulpo, que en este caso no es que se pueda, porque la NASA, digamos que es otra, digamos, otra campaña, pero a veces pues paramos ya lo del percebe y ya nos dedicamos a la NASA hasta junio, julio, por ahí. Ya. Hemos comentado, Pablo, lo de la peligrosidad que encierra la recogida del percebe, cavar percebe, como decís. Imaginamos que los horarios de marea condicionan cada jornada, ¿no? Sí, los horarios, pues unas veces te cambias de noche prácticamente poniendo el neopreno y sales rompiendo a amanecer para el mar. Ya. Y otras veces llegas oscureciendo del todo y otros días pues más bien el mediodía, primeras horas de la tarde, así. Y esto es así porque el percebe se pesca en bajamar. Sí, se pesca en bajamar, pero siempre solemos ir pues unas 2 horas y media antes, una cosa así, y estás como otra hora subiendo, hora y media por ahí. Claro, eso te iba a preguntar. La marea condiciona la jornada y el tiempo que estáis sobre la roca también, claro. Sí, porque unas veces pues el mar te permite incluso aguantar más tiempo y otras veces, dependiendo de cómo esté el mar de malo, pues te limita. Entonces tienes que prácticamente al bajamar un poco más, ya vamos, regresar o salir si estás por el pedreo o... Vamos, así más o menos. Ya, con la experiencia que tú tienes en la recogida de percebe, ¿te has visto en algún apuro, Pablo? Bueno, apuros así lo que digamos así muy serios, no. Pero bueno, alguna vez, pues bueno, un poquitín, un apurillo así, pero un poco pequeño, alguno siempre, todo el mundo ha tenido. Ya. Pero intento siempre, pues no arriesgar hasta llegar ahí al límite, entonces, bueno, pues... Sí, sueles tener menos sorpresas, me refiero. Ya, porque alguna vez caeréis al agua, claro. Sí, bueno, alguna vez o resbalas o bueno, siempre te lleva un poco la mar pero bueno, ya más o menos así dentro de lo normal de cada trabajo, pues bueno, ya son gajes del oficio, como se suele decir. Sí, gajes del oficio, pero caéis al mar en zona de rompiente, lo cual, bueno, pues también tiene su cosa, ¿no? Su peligrosidad, como decimos. Sí. El utensilio que empleáis para cavar o excavar el percebe es la bistronza, si no recuerdo mal, una especie de espátula que va amarrada al extremo de una vara de madera. ¿Cómo hacéis? ¿Cómo organizáis la jornada cuando salís al percebe? Pablo, cuéntanos. Sí, bueno, en cada zona se llama de una manera. Hay zonas que llaman bistronza, en otras cavadoira, en otras... hay nombres diferentes. Y luego igual que bistronzas, o sea, porque las hay, por ejemplo, a unos les gusta con palo largo de madera, más ancha, digamos, lo que es el corte, otros usan como si fuera ganchos en forma de L para las grietas. Nosotros solemos usarlas en forma de T con varillete trasero gordo y entonces eso ya es particular, o sea, lo que cada uno se encuentre más cómodo para trabajar y trabaje mejor. Ya. ¿Y a este utensilio cómo lo llamáis en Cudillero? ¿Bistronza o cavadoira? Nosotros en Cudillero de las dos maneras, bistronza o cavadoira, porque como tenemos compañeros de Puerto de Vega y de Luarca y por ahí, pues ellos suelen llamar cavadoira, nosotros bistronza, entonces bueno, ya nos entendemos igual. Sí, lógico, no, es que lo digo porque cavadoira suena como gallego, ¿no? Quizá la influencia de Galicia influye en este tipo de cosas, claro. ¿Cómo se organiza una salida para la pesca al percebe, Pablo? ¿Cogéis la embarcación? ¿Vais más de uno, lógicamente? ¿Uno se queda en la lancha? ¿Esto cómo lo tenéis planteado? ¿Cómo lo organizáis? Bueno, eso digamos que cada equipo pues suele organizar de una manera, no todo el mundo, no hay una norma fija para organizar, entonces sí. Depende sobre todo muchas veces del mar, pues a veces o todos saltan a la piedra o queda uno en el bote, pero eso ya va mucho en función de más que nada del mar. Ya. Y nosotros, por ejemplo, pues solemos ir tres o cuatro, porque a veces hay algún compañero que a lo mejor está despachado por otra cosa y no viene o tal, y luego pues eso, solemos saltar lo que es todos a la piedra, dejamos la embarcación fondeada
y luego ya pues volvemos a regresar a la embarcación y desfondeamos y vía puerto ya. Ya tenéis que conocer bien el terreno, ¿eh? Porque para fondear en una zona de roca y no perder el fondeo las más de las veces es porque estáis muy seguros de dónde dejáis la lancha. Sí, más o menos ya lo tenemos controlado. Lo que pasa que, bueno, a veces pues siempre hay alguna avería ahí de pegar con el motor y cosas así o de tal. Pero bueno, que sí, básicamente lo tenemos más o menos controlado, sí. Como pescador que se dedica a diferentes artes, sé que tienes 3 embarcaciones, una que empleas pues para la pesca convencional, digamos, otra para la angula, a lo que también te dedicas, como nos has dicho, y la que usas para el percebe. ¿Qué tiene de diferente esta respecto a las otras? Bueno, pues depende de las listas. La lista, me refiero al número que lleva la embarcación. Sí. Por ejemplo, pues el 3 es lista profesional de pesca, pero por ejemplo para el percebe se suelen usar embarcaciones de cuarta, que se llaman auxiliares. Entonces eso, y para la angula igual, también se suelen usar de cuarta. Para la angula, digamos, de pesca de tierra, artesanal. Entonces eso, digamos que cada tipo de pesca, en lo que es en embarcaciones, pues se usa, digamos, un tipo de embarcación específica. Ya. Y estas que se emplean para el percebe entendemos que es porque tiene menos obra viva, quizá, para acercaros más a la roca. ¿O? Sí, ya son embarcaciones que nosotros llamamos planeadoras Claro. porque calan menos y luego llevan motor fuera borda, no llevan motor como las lanchas, digamos así, más grandes que llevan motor central. Estas llevan un fuera borda con un motor más pequeño, suelen estar entre 25 y 100 caballos por ahí, y bueno, pues digamos que son más propicias para el tema de saltar a la piedra y poder acceder a la piedra sin que la lancha, digamos, pues pegue contra algún bajo o algo, pues son más idóneas. Ya. Pablo, ¿y qué normas regulan la pesca del percebe? Porque imaginamos que habrá cupos, tamaño mínimo y esas cosas, ¿no? Sí, pues por ejemplo, tienes que salir entre el amanecer y no puedes tampoco regresar de noche, o sea, de amanecer hasta el oscurecer. Luego hay en cada zona hay un cupo. Nosotros, por ejemplo, tenemos 6 kilos ahora y luego en Navidades podemos pescar 2 kilos más, o sea, 8, y en nuestra zona, en nuestro plan. Y bueno, y eso, también hay un horario que no sé si es, me parece que es 2 horas o 2 horas y media antes, no sé fijo, pero bueno, casi seguro, que es 2 horas y media antes del bajamar y otras 2 horas subiendo la marea, digamos el horario de trabajo. Pero bueno, que en realidad es lo que hacemos porque tampoco te permite más tiempo la mar estar a él. Claro. La licencia que tenéis para la pesca del percebe, ¿qué es? La de mariscador, me imagino. Sí, la licencia es de mariscador, eso es. Y luego cada uno en su zona renueva, y digamos pues que es como si fuera un trabajo. Hay un cupo de X plazas y la gente que está renueva y cada año. Luego alguno se jubila y entonces pues a lo mejor entra otro por él y así más o menos. Y así se va rotando. De todo lo que pescas, ¿qué es lo que más te gusta? Digo en el plato, Digo en el plato. Una chopina a la espalda, quizá la angula, el percebe. ¿Con qué te quedas? De todo lo que pesco, lo que más me gusta son la angula, sí, y luego detrás de la angula el bogavante. Ay, amigo. ¿Y el bogavante también coges? Sí, bogavante también pesco alguno. Y luego pues iría al percebe. El percebe en tercer lugar. Vaya, el tercer, pues mira que me gustan a mí los percebes, a mí me encantan. Ese sabor a mar y salitre que tienen,
no lo encuentras en otras especies. No lo encuentras en otras especies, claro que no. Bueno, pues a veces me pregunto qué pudo llevar a los primitivos humanos a probar los primeros centollos o langostas, ¿no? Con el aspecto amenazador que tienen. También en algún momento de la historia alguien le hincó el diente a un percebe. Y desde entonces hasta hoy. ¿Hasta cuándo te vas a dedicar a esto del percebe, Pablo? Porque es una labor exigente. Bueno, pues yo la verdad que físicamente me encuentro muy bien y bueno, intentaré llegar a la edad de jubilación si puedo y las condiciones físicas lo permiten, pues intentaré llegar a jubilarme, si se puede. Hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Como se suele decir. ¿Perdona? ¿Sí? Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante, exactamente, así. Lo que pasa es que los que lleváis la pesca en la sangre, una vez os jubiláis, os cuesta mucho no seguir saliendo a la mar. Claro, es que al final se hace como si fuera un hábito y luego pues o vas con una lanchina de séptima lista a pescar por ahí un poco al sargo, lo que sea, o tal, siempre queda el gusanillo, o a los calamares. Claro que sí. Bueno, Pablo, pues ha sido un gusto compartir contigo estos minutos. Desde aquí deseamos que tengas una buena costera de percebe y, por supuesto, también de angula, porque en temporada alta, cuando se acercan las Navidades, ahí tenéis seguro que un buen momento para dedicaros a la angula y sacarle un buen rendimiento económico, que también lo merece. Te emplazamos para otro capítulo, si te parece. Tomamos nota y cercano a la Navidad te llamamos para preguntar por la angula, si te parece. Pues muchísimas gracias, sin problema ninguno. Cuídate mucho, un abrazo. Venga, un abrazo, Jorge. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Es hora de iniciar en este podcast una nueva colaboración, abrir escotillas y portillos para dar paso a nuevos contenidos. En este caso se trata de meteorología. Salir a la mar en un barco, ya sea a vela o a motor, implica hacer acopio de una serie de saberes y conocimientos con el objetivo de disfrutar de la navegación siempre en condiciones de seguridad. Y la meteorología es esa disciplina que conviene conocer y saber leer, sobre todo si estamos en un medio inhóspito como es el marino. Para ello hablaremos una vez al mes con Javier Suárez, meteorólogo, cuya voz no pasará inadvertida para nuestros oyentes más sagaces, porque no es la primera vez que nos visita. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Jorge. Acudimos a tu saber y conocimiento, Javier, para acercarnos a esta compleja ciencia que es la meteorología, en estos tiempos como los que corren, en los que somos testigos de fenómenos que pueden resultar raros. Bueno, a lo mejor no lo son tanto. Se me ocurre, por ejemplo, los huracanes atlánticos que se acercan peligrosamente a nuestras costas, como ha sido el caso del Kirk. ¿Qué opinas? Bueno, pues aunque realmente es difícil determinar si son fenómenos raros o si son cosas que no ocurrían habitualmente, pero sí de un cierto tiempo a esta parte sí se está estudiando bastante este tema, de por qué se están cambiando los patrones, que se está detectando, hay un cambio de patrones, sobre todo eso, pues lo que comentas tú, si nos referimos a los ciclones extratropicales, que serían las borrascas que afectan a Europa. Este cambio de patrones se ve en los estudios que están haciendo recientemente, que está muy relacionado con el cambio climático, sobre todo con el calentamiento del agua del mar. Eso provoca que haya un aumento de la temperatura, de la atmósfera del aire en contacto con el agua del mar. Pues, por ejemplo, un grado de aumento de temperatura implicaría más o menos 7% de aumento en el vapor de agua, la cantidad de vapor de agua, sí. y con consiguiente aumento de la energía que tiene esa masa de aire, ¿no? Uh-huh. Entonces sí se está viendo que últimamente tanto las tormentas tropicales y sus desplazamientos y su comportamiento están sufriendo, pues eso, ciertas anomalías. Se están desplazando más hacia el norte. Esas tormentas tropicales, cuando se transforman en ciclones extratropicales, que serían las borrascas habituales que nos afectan, sí.
vienen con mucha más energía, y es lo que se está notando, pues eso, recientemente, que están llegando. Eran fenómenos que estaban muy bien estudiados, que estaban perfectamente determinados por los modelos y se predecían con bastante exactitud, y últimamente, relacionado con esto del calentamiento climático, pues se observa que sí, que realmente este cambio climático afecta a la fuerza de los fenómenos y a su comportamiento. Ya. Así que estamos ante situaciones que pueden parecer raras ahora mismo, ¿no? A día de hoy, pero que pueden convertirse en algo más habitual de lo que pensamos. Sí, en el futuro. correcto. Y eso trae un problema consigo, porque exactamente, durante muchos años los modelos estaban bien estudiados, estaban bien modelizados, por valga la redundancia, y este cambio de comportamiento hace que afecte también a las predicciones, que afecte a los modelos, y que haya que plantearse retocar estos modelos o adaptar estos modelos al nuevo escenario. Ya. Javier, sin duda, la meteorología es una de las herramientas que más y mejor conviene dominar, ¿no? Si nos vamos a hacer a la mar en cualquier tipo de navegación, ya se trate de navegación costera o de altura, porque no es lo mismo a efectos de planificación meteorológica una que otra. No, obviamente, está claro que es distinto hacer una predicción costera que una predicción para alta mar. Es distinto pues cómo se comporta el usuario, tanto en una navegación costera como en una navegación alta mar. Desde un punto de vista práctico, pues la navegación costera, lo principal diferencia que hay con la navegación en alta mar sobre todo sería la interacción con tierra-mar, la interacción con la costa. Tanto las brisas diurnas como las convergencias con costas acantiladas, la asistencia de cabos, de golfos, vientos catabáticos, por ejemplo, en el Mediterráneo muy famosos, nieblas que no es distinto que te afecte una niebla en alta mar que te afecte, obviamente, navegando en la costa, las mareas. Generalmente, cuando sales a navegación costera, haces expediciones a corto plazo, suelen ser salidas pues eso, de un día, de una tarde o de poco tiempo. Sí. Y en cambio, la navegación en alta mar, si bien las predicciones en alta mar son más fiables porque no hay estas interacciones con la costa, e incluso el rozamiento del viento con el mar es menor que con la tierra, entonces los modelos se aproximan bastante más a la realidad. Pero también de complicado tiene eso, que hay que hacer previsiones a más largo plazo. Ya no te puedes, en cuanto a seguridad, es distinto que te coja un temporal cerca de la costa que te coja lejos de la costa, es más seguro, más fácil volver al puerto, por decirlo así. Y aunque si hay traslados y que se hacen en la costa, generalmente eso, el objetivo de alguien de una previsión alta mar es pues para estar varios días y hacer un traslado de varios días o cruzar un océano o lo que sea. Y siempre es eso, una predicción sobre todo a más largo plazo, con lo que eso tiene de menos fiable según pasan los días. Y fíjate lo importante que es la meteorología para la navegación, que incluso condiciona el tráfico marítimo en general, claro. Sí, por supuesto, además de una manera radical. Es más, si pensamos en que, por ejemplo, los usuarios, los trabajadores del medio marítimo, en su formación es muy importante el tema de la meteorología. Es de las pocas profesiones en el mundo que tiene, igual la aeronáutica, que tiene un fuerte componente de meteorología en su formación. El tráfico de mercancías en el mundo globalizado que estamos ahora, es de vital importancia, y obviamente cualquier cosa que afecte al tráfico marítimo y sobre todo si es un medio marítimo como son los barcos, pues obviamente el tema meteorológico les afecta en gran cantidad, tanto desde el punto de vista de la seguridad de los trabajadores, desde el punto de vista de reducción de costes, tanto de combustibles como de recorridos, y sobre todo ahora que últimamente se está fomentando también, o se está investigando mucho en el tema de que el transporte marítimo ayudado por velas rígidas, pues mientras eso todavía hace más importante el tema meteorológico para el transporte. Ya. Hemos comentado de la planificación meteorológica para una navegación costera y las diferencias que tiene, ¿no?, respecto a una navegación de altura. Hablando de los modelos meteorológicos locales, los que empleamos para ir a la montaña, por ejemplo, son muy diferentes a los que usamos cuando salimos a navegar. ¿Dónde radican las principales diferencias? Bueno, no es tanto que el modelo sea diferente, porque realmente los modelos de modelización de la atmósfera son similares, se usan los mismos tanto para el marítimo como para la montaña, como para cualquier otra actividad. Lo que sí cambia, obviamente, es
el uso o los productos los productos que se sacan de esos modelos. Por ejemplo, para el mar es fundamental, sobre todo, que tenga una previsión del viento y del oleaje y ocasionalmente pues, de la visibilidad de nieblas, o si depende en qué latitudes también que haya hielos o no. Y para la montaña pues es más importante pues que tenga un modelo de nieve o un modelo de predicción de aludes o un tipo de cosas así. Estos modelos o para sacar estos productos, realmente detrás sí tienen el mismo modelo o tienen los mismos modelos meteorológicos. De mayor o menor grado de afinación, o sea, no de afinación, sino de mayor o menor... Sí, de resolución. Sí. O sea, los modelos en tierra se usan pues, de resoluciones de igual a 1 kilómetro incluso, y en el mar pues se utilizan, sobre todo en alta mar, de mayor resolución. Yeah. Pero con eso se meten forzamientos, que se llaman forzamientos del modelo, para luego los determinados productos, digo, que no es lo mismo, fueron los productos que sacan para mar, que son pues, sobre todo de oleaje y de viento, de cosas que sacan para montaña, que tienen mucho que ver eso, pues, con nieves, con aludes y con lluvias. Y como todos llevamos nuestro móvil en el bolso, pues la tecnología también juega a nuestro favor, ¿no? Las aplicaciones y programas manejan modelos cada vez más fiables. Correcto. Cada vez modelos más fiables, cada vez la gente se nota mucho que está más pendiente de ese tipo de conocimiento. Sí. Y lo que también hay un montón de información en Internet al alcance de todo el mundo. Y entonces es una práctica buena para tu usuario, primero que se coja un modelo, una aplicación a la que más le convenga, a la que más le gusta, a la que más como se sienta, pero que siempre sea muy crítico con los modelos, con la predicción que le hace. Ya. Se trata, y sobre todo cuando vamos a dedicarnos al medio marino, vamos a dedicarnos a la actividad náutica, es muy importante formarse bien leyendo, bien haciendo cursos, bien sacando las situaciones, porque esa formación en meteorología sí te valdrá para eso, para poder interpretar una predicción y no tomar la rajatabla. Las predicciones no se deben tomar a rajatabla, tienes que saber en el momento en el que estás, en las circunstancias en las que estás, y saber interpretar lo que está pasando y lo que puede pasar. Desde luego que sí. Bueno, pues hasta aquí la meteorología, que de forma muy introductoria hemos empezado a manejar en A Son de Mar, pero sobre todo iremos profundizando, ¿no?, en capítulos alternos, una vez al mes, con la idea de aclarar conceptos y situaciones en esta ciencia tan apasionante que es, como decimos, la meteorología. Así que, Javier, ya está fichado, ya no te puedes escapar tan fácilmente de nosotros. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar, y eso, y con ganas de empezar a profundizar un poco en más detalle en los temas que van surgiendo. Venga, pues en el próximo podcast te esperamos. Un abrazo. Venga, un abrazo, Jorge. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Bajamos a la camareta como hacemos de habitual para sumergirnos en la lectura de cualquiera de los títulos que podemos encontrar en Librería Robinson. Hoy un libro que está de actualidad, en plena campaña de promoción. Una novedad editorial, una más, de un autor que conoce bien el mundo de la mar. Periodista, académico de la lengua, escritor y navegante, Arturo Pérez Reverte vuelve a las librerías con un título que promete: La isla de la mujer dormida. Juan Melgar, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Jorge, muy bien, encantado de estar aquí de nuevo comentando libros. Ya en tierra, después de la navegada que nos pegamos con el Aruna, nos lo pasamos bien, ¿eh? Sí, no, la verdad es que pasamos un rato estupendo. Sí. Y el Aruna, un barcazo y se portó muy bien, la verdad, un gusto navegar con el Aruna. Tuvimos un buen día, sí. Bueno, hablemos del libro que tenemos hoy sobre la mesa. Como escenario, el mar Egeo, para una historia donde hay amor, que sería una novela sin amor, aventuras y mucha mar. Juan. Pues sí, en este caso, bueno, Arturo Pérez Reverte, sí, digamos que no necesita presentación. Uh-huh. Todo el mundo lo habrá leído, desde luego no habrá que no lo conozca. Y también, como sabrán muchos de los oyentes, pues es un escritor muy ligado al mar. Es un hombre que tiene mucho, y en su obra el mar es prácticamente una constante, aunque tiene algunas novelas más terrestres.
digamos que el mar yo creo que es lo que más abunda en su producción literaria. Sí. Y este último libro, La isla de la mujer dormida, pues nos trae otra vez pues mucha aventura marítima. Sí, la isla de la mujer dormida, repetimos el título, tiene además un contexto, ¿no? El de la Guerra Civil Española. Sí. El protagonista se mueve en aguas un poco alejadas de la contienda con una misión determinada, pero esto tiene su sentido también. Sí, el protagonista es un marino español. Bueno, todo esto se cuenta al principio, con lo cual no estoy haciendo un spoiler, como dicen. Aparece enseguida. Un marino español que está le ha pillado la guerra, pues como a muchos españoles, ¿no? Pues al final muchos hicieron la guerra a lo mejor no donde hubieran querido, sino donde les pilló. Y entonces, pues en este caso le pilla en el bando sublevado, en el bando nacional, o como queramos llamarle, y le envían las autoridades a la zona de Grecia, por ahí, al Egeo y al Levante, al Mediterráneo oriental, con una embarcación o con una misión, que eso ya, pues bueno, dejamos para que el lector lo vaya descubriendo. Sí. Pero bueno, la misión promete muchas aventuras y acción en el mar. Es evidente que estamos ante una historia de ficción, pero también es fácil pensar que para escribir este libro Arturo Pérez Reverte pues haya hecho un trabajo de investigación previo, ¿no? Como en otras tantas ocasiones. Pues sí, la verdad es que Arturo Pérez Reverte yo creo que se documenta bien, investiga bien, se pone muy bien en contexto. Él también, bueno, pues ya sabemos todos que como ha sido reportero de guerra, pues también ha viajado mucho pues por el mundo y conoce pues todo ese tipo de, ¿no? Luego sus personajes también siempre son un poco ambiguos, ¿no? A lo mejor están en un bando en la guerra, pero no son necesariamente, ¿no? Pues el partidario entusiasta, no solo a lo mejor porque no les haya tocado donde les ha tocado en ese momento la guerra, sino porque siempre le gustan, yo creo, esos personajes, pues un poco ambiguos, siempre hay al filo de lo, ¿no? de lo moralmente permisible, siempre a veces jugando un poco a dos bandas, o sea, siempre hay un poco, ¿no? En ese terreno de en medio. Vuelve, como decimos, Arturo Pérez Reverte a una ambientación que parece resultarle especialmente cómoda, que es la que tiene que ver con el mar. Y para quienes nos gusta todo este mundo relacionado con la náutica, con la mar, también con la historia, el uso correcto de términos marinos es algo que se agradece. Sí, se agradece muchísimo, y en este caso, pues Arturo Pérez Reverte, que es un hombre que es armador de barco y navega y sabe muy bien lo que es la mar, aparte de esto de bien documentado, eso se agradece muchísimo, porque es verdad que a veces, no sé, lo encontramos a veces libros que no están, que se nota que el autor no está familiarizado con el tema marítimo y bueno, a veces tienen unos errores que dicen, pero hombre, ¿cómo va a estar este barco haciendo esto? Eso es imposible. Y ya. Eso tiene la pena, es que a veces el libro podría resultar meritorio, pero un error de ese tipo pues te saca un poco de la historia, ¿no? Porque ya sabemos que todo es ficción, pero bueno, también hay que creerse un poco el tema, por muy fantasioso que resulte a veces. Sí. No, y la ficción tiene que tener un sustrato de realidad, ¿no? Por lo menos el contexto en el que se desarrolla tiene que ser. Exacto, sí, para que nos creamos por lo menos durante un rato que eso realmente sucedió, claro. O que eso, sí. Bueno, solemos hablar también, ¿no? Hacer alguna reseña sobre el autor de los libros que presentamos. En este caso sobran las palabras, más allá pues de volver a insistir en la producción que Pérez Reverte tiene con la mar como escenario y en esta ocasión pues vuelve a demostrarlo, ¿no? Pues sí, yo destacaría algunos libros. Pues, bueno, el primero quizá la carta esférica, el primero que yo creo que, si no me equivoco, que trata así de temas marítimos. Sí. Ese libro además que le tenemos especial cariño porque los protagonistas vienen a Robinson a comprar. Entonces ese, pues hombre, siempre tenemos un poco de debilidad por ese libro, claro. Lógico. Y sí, luego ha tenido muchos otros más libros. A mí me parece, por ejemplo, El asedio, que él narra fenomenal cómo es ese ambiente en Cádiz de todo el tráfico marítimo durante la guerra de la independencia, de todo.
bueno, muchos otros también. Sí. Todo. Pues desde la Carta Esférica hasta la Isla de la Mujer Dormida son muchos, efectivamente, los títulos que tiene Arturo Pérez Reverte ambientados en la mar, un contexto que él conoce bien. Libros que podemos encontrar, por supuesto, en Librería Robinson. ¿Qué tenemos que hacer para hacernos con alguno de ellos? Juan, ¿cómo nos ponemos en contacto con vosotros? Pues lo mejor es venir a ver los libros, porque los libros al final, pues si los toca uno, los ojea, ¿no? Tiene ese contacto con la mano y con el ojo, con el libro, pues ese libro ya al lector le va a transmitir, ¿no? Ya se establece una conexión, ¿no? Entre el lector y libro, un vínculo, sí, que quizá de otra manera no se establece, y bueno, al que no pueda acercarse presencialmente, pues siempre tiene nuestra página web, nauticarobinson.com, y ahí puede ver todo nuestro fondo, todas las novedades. Y también nos pueden llamar por teléfono o escribir o lo que les sea más cómodo. Pues dicho queda, volvemos a escucharnos en 15 días. Juan, hasta entonces. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. Las Españas de ultramar y sus exploraciones nos llevan hoy al reinado de Felipe III, cuando los pontevedreses hermanos Nodal se lanzaron a navegar entre el Cabo de Hornos, Paso de Magallanes y la isla del cosmógrafo Diego Ramírez. ¿Con qué objetivo? ¿Formaba parte de alguna misión secreta o empresa más elevada? Sepamos algo más de los Nodal y sus exploraciones con Josu Jiménez. ¿Qué tal, Josu? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues aquí estamos muy bien y deseando contar un poco la historia desconocida de estos dos hermanos. Y comienzo. Bueno, pues los hermanos Nodal eran Bartolomé y Gonzalo. Los dos eran de Pontevedra y, bueno, por supuesto, como buen gallego, era de buena vocación marinera. En principio, donde vivían allí, pues era un centro de navegación, un núcleo casi más grande de Galicia, Pontevedra. Y bueno, pues allí ellos donde empezaron un poco a meterse en esto, ¿no? Digamos que también tenemos que situarnos que Portugal y España ya era la Unión Ibérica, es decir, era una sola corona. Y pues como, bueno, a ver si se nos ocurre ahora también, estaría bien. Entonces, en principio ellos se enrolaron en la Armada del Mar Océano, pues Bartolomé con 16 años y Gonzalo con 12. Ahí es nada. Ellos siempre buscaron ocasión para distinguirse y en principio, bueno, pues escogieron admiración en sus combates y amistad, pues generales tan importantes como Pedro de Zubiaur. Estos estuvieron así de 1590 hasta 1614 peleando contra los britanos en campañas en Irlanda y Inglaterra, la batalla de Salinas de Araya en 1605 en las Indias, operaciones militares mandadas y ordenadas por Felipe III en el Mediterráneo, que por ejemplo Bartolomé rindió 25 navíos enemigos en la bahía de la Goleta, y por cuya actuación en la Mámora en 1614 se le reconocería como uno de los singulares servicios que se ha hecho a su majestad con beneficio a toda la cristiandad, porque bueno, era la lucha contra el turco, estábamos ahí, el turco seguía siendo poderoso y podía comerse la mitad de Europa. Bartolomé realizó varios servicios marítimos en Galicia, ataca a todos los barcos que pudieran entrar a hacer botín en la costa. Estuvo otra vez en la Canal de la Mancha combatiendo con los holandeses, que eran en ese momento los verdaderos enemigos, porque los holandeses estaban en expansión, había habido una guerra, se produjo la tregua de 12 años con ellos para mantener un poco, en principio, un empate entre unos y otros allí en Flandes, que era pues eso, ¿no? La Flandes era el sitio, el agujero negro donde se iba todo lo que conseguía la corona.
Y bueno, esa época, esos 12 años, se causó una merma en la seguridad marítima porque los holandeses seguían expansionándose. Los holandeses querían llegar al Maluco. El Maluco es donde estaba ¿cómo se llama? El clavo, la especie más valorada, en la que, bueno, pues tenían un poco el monopolio los españoles y los portugueses. Entonces ellos, bueno, pues hubo una expedición holandesa que lo que pretendía era la búsqueda de pasos más rápidos, más seguros, cartografiar un poco todo el paso de Magallanes, que era el que se conocía de aquella manera, y poder llegar de la mejor manera hasta el Maluco. Entonces, bueno, lo que ocurrió es que se produjo una travesía, una travesía por parte de los holandeses, que descubrieron un paso cercano al de Magallanes, un paso que les daba más seguridad. Esto, que llegó a oídos de Felipe III, llegó a oídos de la corona. Entonces, le entró un poco el temor a la posible pérdida de terrenos, de tierras y del propio imperio ultramarino español. Con lo que entonces lo que hizo fue, junto con el conde de Gondomar, que era uno de los mejores embajadores españoles de la época, pues preparar una expedición para comprobar y calcular un poco cómo se encontraba todo aquello. Con lo que entonces, en principio, a través del conde de Gondomar, que era un gran político, como he dicho, los había conocido a los hermanos Nodal 11 años antes de esta expedición, sabedor de sus trayectorias, de sus cualidades. Lo que hizo fue encomendar sus nombres a esta expedición. Esta expedición iba a salir desde Lisboa, que es de donde salían las expediciones ahora, Lisboa-Cádiz, Cádiz-Lisboa, hacia allí con las dos carabelas, Nuestra Señora de Atocha y Nuestra Señora del Buen Suceso. Esa expedición, que hablaremos en el siguiente capítulo, duró 9 meses, en los cuales navegaron 5.000 leguas y tomaron la isla de Diego Ramírez, a la cual le dieron el nombre. ¿Por qué? ¿Quién era Diego Ramírez? Un cosmógrafo muy famoso, muy importante español, que lo que querían era, pues, para mejorar la cartografía y demás, era uno de los que iba embarcado. Lo que voy a contar ahora, simplemente, la expedición ya la contaré en el siguiente capítulo, es que esto lo que produjo también, porque España llevaba 12 años en la tregua y un poco estaba hacia atrás, la rehabilitación naval y un poco la unificación técnica de los portugueses y los españoles. Es decir, Felipe III convocó un concurso para quien resolviese la cuestión de la longitud, algo que se consiguió 200 años después, 100 y pico años después, en Inglaterra. Galileo se presentó al concurso ofreciendo, además de sus cálculos, un invento para ver los bajeles enemigos 10 veces más lejos. Estamos hablando quizá del Largomira o el Catalejo, no lo sé. Por otra parte, de esa manera también la expedición ofreció la oportunidad de medir, poner en práctica todas las medidas técnicas en el campo naval, la reglamentación en la construcción de los navíos. Es decir, todo esto, esta expedición, que casi no se conoce, permitió la mejora en la construcción, porque digamos que España tenía tanto poder que se estaba un poco quedando atrás. Esta tregua de los 12 años y esta especie de pequeño golpe de mano que hicieron los holandeses, atravesando por un alternativo al estrecho de Magallanes o mejorándolo, hizo que España, la Unión Ibérica, se incrementase su capacidad técnica, su esfuerzo en desarrollo, y esta expedición, una de las cosas importantes fue un poco el avance técnico, ¿no? Las dos carabelas eran de 80 toneladas, se construyeron en Lisboa y, en principio la expedición tenía una misión científica, además de la misión militar y geopolítica. Hubo una serie de peligros, hubo enfrentamientos con corsarios, pero ya lo contaremos después. Un poquito esta es la historia inicial de los hermanos Nodal, que nadie conoce, que fueron grandes marinos de combate y de brega en el Golfo de Vizcaya, en el Mediterráneo, pero que hicieron una gran expedición en la que adelantaron de nuevo a España en la carrera del mar.
Poco es eso. Desde luego eran inquietos. Con 16 y 12 años ya se enrolaron en los barcos de su majestad. Marinos de pies a cabeza, prestaron un gran servicio a la monarquía hispánica. Por eso han sido protagonistas en las Españas de ultramar y sus exploraciones. Han sido y lo serán, porque en el próximo capítulo sabremos más cosas sobre los hermanos Nodal. Así que hasta la próxima entrega, Josu, te esperamos. Pues aquí estaré con los hermanos para contaros un poco más. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Venga, hasta luego. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. La mar somete a los barcos a esfuerzos considerables y cuanto mayor sea la eslora de un buque, pues más susceptible es de que estos esfuerzos puedan causar problemas en la estructura. La parte más expuesta quizás sea la quilla, que con mala mar el paso entre una ola y otra pues puede provocar roturas, ¿no? Es lo que conocemos como esfuerzos de arrufo o esfuerzos de quebranto. ¿Pero qué significan realmente estas expresiones? ¿Cómo se protege al barco ante tales situaciones? ¿Son aplicables a barcos de recreo? Hablamos los próximos minutos de esfuerzos estructurales del barco con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hablaremos de esfuerzo de arrufo y esfuerzo de quebranto, pero despejemos la duda cuanto antes. Difícilmente, digamos, los barcos de recreo con las esloras que manejamos pueden verse afectados. ¿Son los mercantes y grandes buques los que han de tener en cuenta estas situaciones, Roberto? Sí, es una cuestión relacionada con la eslora. Un barco de recreo, de esloras pequeñas, pues bueno, no va a ser imposible que pueda ser sometido a estos esfuerzos o a estas deformaciones del casco, podríamos hablar, ¿no? Uh-huh. Arrufo, quebranto, palabras así un poco muy náuticas, muy marineras, es decir, el vocabulario náutico es muy rico. Carel, branque, tajamar, barraganete, guardamancebos. La verdad es que tenemos un vocabulario muy rico. Es otro universo, completamente, sí. Sí, está claro. Hablando de esfuerzos, hablando de deformaciones del casco, que podemos definirlas así, podemos encontrarnos dos para buques a partir de una determinada eslora, ¿no? Barcos pequeños, como hemos dicho, no pueden ser, no tienen estas deformaciones. Uh-huh. Arrufo significa cuando nosotros, por ejemplo, pues en el tema de barcos nos sometemos a esfuerzos normalmente en operaciones de carga y podemos cargar mucho las bodegas centrales y las cabezas no tienen nada de carga, pues ese casco va a deformarse en sentido descendente, va a flexar, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? A ese concepto, a esa deformación se recibe el nombre de arrufo. También se la puede definir en función de los calados. Es decir, se habla de arrufo cuando el calado en el punto medio, es decir, el medido dentro del medio de la eslora del barco, la escala de calados que tiene el barco a ese efecto, es mayor que el calado medio del barco. Es decir, la semisuma de los calados de proa y popa, pues el calado en el punto medio, pues por esa deformación es mayor que el calado medio. Esa es la deformación que se conoce como arrufo. Otra deformación generada también por normalmente pues esfuerzos o mala praxis en las operaciones de carga en este tipo de buques, podemos cargar solo las cabezas y no tenemos nada de carga en las bodegas centrales, ¿no? El barco tiende a flexar, tiende a quebrar, tiende a deformarse, hundiendo las cabezas y flotando más lo que sería la parte central del casco del barco, ¿no? Eso genera una deformación en el casco que se llama quebranto. También relacionado, como decíamos antes, con las definiciones en función del tema de los calados, pues se puede decir o se puede considerar, o podemos nosotros detectar que nuestro barco tiene quebranto simplemente por una observación. Medimos calados, vamos al calado medio del barco, que es la semisuma de calado de proa y calado de popa, y lo comparamos con el calado medido en la escala en el punto medio del barco. Si el calado medio es superior al calado medido en el punto medio del barco, ese barco está deformado, ese barco tiene quebranto, así de fácil se puede ver las deformaciones en el casco. Y estas son deformaciones generadas en el casco por efecto de esfuerzos en las operaciones de carga o bueno, pues malas operaciones de carga sin seguir unas secuencias lógicas a la hora de preservar los esfuerzos del barco. Pero también estas deformaciones en el casco se pueden producir por el efecto de la mar. Es decir, estamos navegando, imaginamos que estamos navegando y navegamos sobre mar tendida y encontramos una ola y el barco apoya en la eslora
en la mitad de la eslora del barco queda encima de la cresta de una ola. Ese barco, al estar apoyado en la parte central del barco, tiende a flexar las cabezas. Esa es una deformación también generada en el casco, pero no permanente, simplemente el casco ahí está flexando. Estamos hablando también de quebranto por el efecto de la mar. Y también decimos que el casco de un barco mercante, estamos hablando, por supuesto, no puede ser rígido. Tiene que tener una cierta flexibilidad, bueno, para absorber todas esas flexiones a las cuales está sometido el casco por la acción de la mar. Igual que se dice que un rascacielos no puede ser rígido porque quebraría, rompería, ¿no? Pues el barco le pasa lo mismo. Tiene que tener una cierta flexibilidad que muchas veces en la cubierta con mucha mar y barcos de mucha eslora vemos un poco como esa flexión en el propio casco, que no es peligrosa, no es normal, tiene que ser así. Bueno, si no es excesiva. Por supuesto, sí, por supuesto. Y la otra opción, por el efecto de las olas, sería cuando el barco queda apoyado pues entre dos crestas de olas consecutivas. El barco queda apoyado por ahí en la popa en dos crestas, pues bueno, lo que sería la parte central del casco tiende a hundirse, ¿no? Tiende a deformarse, tiende a flexar hacia la parte inferior, hacia abajo, y genera arrufo. Pues ahí tenemos el quebranto y el arrufo asociados a lo que sería el efecto de la mar por esa flexibilidad que llega a tener el casco. Yeah. Lo de sometido a esfuerzos de carga puede llegar a ser hasta permanente en el barco, y muchas veces con esas deformaciones puede generar fatigas y puede generar que los barcos al final puedan romper, puedan partir por la mitad de la eslora, generados por estos esfuerzos. Hay barcos en los cuales en las operaciones de carga hay que diseñar una estiba, hay que diseñar un plan de carga, una secuencia de carga, en la cual tienes que someterle, se mete un software, un programa, un calculador de esfuerzos, y vemos si el barco no sobrepasa unos esfuerzos límite que tiene establecidos. Entonces, si vemos que sobrepasa los límites, hay que buscar otra secuencia de carga al objeto de que no se someta a esfuerzos excesivos, porque al final esos barcos están deformándose, están sufriendo y están generando incluso que puedan llegar a romper. Se hablaba antiguamente, cuando se estudiaba los bull carriers de la muerte, porque bueno, los bull carriers, una época en que rompían, partían sí. A la mitad, y son pues cuestiones relacionadas con todo este tema de los esfuerzos, ¿no? Ya, porque como hemos mencionado, cuanto mayor es la eslora de un barco, más riesgo hay de rotura. Sí, por supuesto. Los barcos a partir de una determinada eslora pues se pueden romper, se pueden partir. Para evitar eso, bueno, los barcos tienen lo que se conoce como una estructura interna al objeto de que a ese casco le damos una consolidación y resistencia estructural mínima necesaria para que pueda navegar. El barco, hablando un poco de lo que se llama construcción naval, la estructura interna de los barcos va a tener una especie de refuerzos y estructura interna en el casco, como puede ser en el sentido longitudinal. Todos sabemos la quilla, pero aparte de la quilla vamos a tener en sentido longitudinal dándoles estructura y resistencia a lo que es el fondo del casco del barco, lo que serían las bagras en sentido de los costados. No tenemos solo el costado, tenemos unos refuerzos longitudinales que son los palmejares. Dando refuerzo en sentido longitudinal en la cubierta tenemos las esloras. En sentido transversal, pues tenemos lo que llamamos las cuadernas. Pero bueno, en el fondo estábamos hablando de lo que serían las varengas. En los costados cuadernas, en lo que sería la cubierta serían los baos. Toda esa estructura, todo ese esqueleto, da la resistencia estructural mínima necesaria a cualquier barco. Nosotros en un barco de recreo hablamos de la quilla y un par de cuadernas, y con eso es suficiente para llegar a esa resistencia que necesita un casco en un barco de recreo. En un barco mercante la estructura y la resistencia y el esqueleto es mucho más complejo, ¿no? De ahí la importancia que tiene el diseño, ¿no?, del barco en la reducción de daños causados por esos esfuerzos que comentamos. Sí, por supuesto. Sí. Una vez que se diseña un barco, pues tiene que tener una resistencia estructural mínima necesaria para poder salir a la mar. También es cierto que se intenta aligerar lo máximo posible, porque buscas que los barcos, bueno, cuanto más ligeros sean, pues va a ser mucho mejor, pero bueno, hasta un límite en que no se puedan romper. Una de las conclusiones que sacó con todos los siniestros que hubo
con el tema de barcos Vulcar en concreto, o grandes petroleros, es que, bueno, que los barcos había que reforzarlos, había que poner chapa de mayor sección, había que reforzar el tercio de proa, porque todos los barcos sufrían mucho lo que son las amuradas y la proa, y reventaban las tapas de las escotillas de las bodegas número 1 y número 2, a partir de eso se producían inundaciones y los barcos se perdían, ¿no? Pues una de las conclusiones que se sacaron, pues bueno, había que reforzar todo lo que es los buques para que no puedan sufrir daños y no se puedan perder. Y también la importancia del tiempo que pasa un barco en el agua, ¿no? Digamos, su mejor o peor vejez, porque tengo ahora mismo en la mente la imagen del Prestige, un ejemplo claro de quebranto. Sí, por supuesto. Bueno, eso fue una rotura ya del propio barco, más que la propia deformación, el propio casco. Sí, por supuesto, y mantenimiento. La cuestión es que esos barcos, bueno, pues tienen que hacer mantenimiento de toda la estructura del barco, de la cubierta, corrosión, pinturas. Bueno, hay que hacer un mantenimiento correcto y, sobre todo, al hablar de esfuerzos, hay que no someterlo a esfuerzos. Y para eso los barcos tienen unos equipos para hacer los cálculos de esfuerzos a los que están sometidos esos barcos y, bueno, no sobrepasarlos porque, bueno, una vez no pasa nada, pero si estamos siempre continuamente sometiendo el barco a esos esfuerzos excesivos, llega un momento en el que el barco puede generar algún problema, ¿no? Pues como vemos, los grandes buques, precisamente por su tamaño, se ven sometidos a una serie de esfuerzos que ponen a prueba su estructura, desde el diseño del casco al trabajo de estiba y el mimo que ponga la tripulación en el cuidado del barco, pues todo influye, ¿no?, para que la embarcación tenga una vida larga y sin demasiados contratiempos, minimizando los riesgos causados por estos esfuerzos de los que hemos hablado, arrufo y quebranto. Lo hemos hecho, como siempre hacemos, con Roberto Bucetas, a quien emplazamos aquí al próximo capítulo. Roberto, así que te esperamos. Vale, gracias. Un saludo. Un abrazo. Adiós, adiós. Hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Volvemos en 15 días. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram como Podcast A Son de Mar y en Facebook como A Son de Mar Podcast. Y que si te gustan los contenidos puedes compartirlos en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlo. Te esperamos en 2 semanas. Hasta entonces. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.